Bueno, en la clase de hoy, 12 de mayo del 2026, vamos a repasar un poco lo que vimos en la última parte de nuestra última clase. En esa oportunidad hablamos de cómo se calculaba la proyección de un vector sobre otro. Antes de ver el tema de recta en el plano, lo que quiero hacer es un pequeño repaso de la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Para eso voy a valerme de algún lugar donde pueda graficar. Vamos a suponer que yo tengo un vector de este tipo, vector, a ver si encuentro alguno, no encuentro ninguno, me lo voy a fabricar. Vamos a suponer que tengo un vector así, acá, más grande lo vamos a hacer, más grandote, así lo ven mejor. Hay un vector bastante grande, ahí tengo un vector, este vector, y voy a hacer otro por acá, más chiquitito, para que no moleste tanto. Ahí tengo otro. ¿Cómo hacía la proyección ortogonal? Vamos a suponer de este vector U sobre este vector B. ¿Cómo proyectaba un vector sobre otro y qué fórmula matemática nos ayudaba o podíamos utilizar para hacer el cálculo de la proyección ortogonal de U sobre B? Bueno, vamos a ver gráficamente primero cómo hacíamos esta proyección. Lo primero que hacíamos era, si queríamos proyectar U sobre B, por el punto inicial de U trazábamos un segmento, que no me gusta este, vamos a hacerlo más chiquito, ahí está, un segmento que formara una perpendicular hasta llegar al vector B. O sea, yo me proyecto en U sobre B y lo que hago es por el punto inicial trazo un segmento y ese segmento lo proyecto de manera tal que forme una perpendicular con B. Eso es lo que habíamos dicho en su momento. Vuelvo acá a hacer lo mismo, o sea, por el punto terminal, ¿sí? Construyo un segmento que forme una perpendicular con el vector B. ¿Y este segmento en qué me ayudaba? Bueno, en que yo podía decir que la proyección de U sobre B era este vector que yo estoy haciendo en rojo. O sea, unía el segmento del punto inicial con el segmento del punto terminal y ahí tenía este vector rojo. ¿Sí? Este vectorcito que está acá era la proyección ortogonal de U sobre B. Si no hay dudas, continuamos. Voy a trasladar esto allá. Voy a sacar esto de la proyección. Entonces, estamos que ese vector rojo es la proyección ortogonal de U sobre B. Lo vamos a copiar y lo vamos a llevar otra vez a nuestra planilla de trabajo. En cualquier momento lo van a ver, ahí se está tratando de copiar, ahí lo ven súper grande, lo vamos a achicar un poquito. ¿Y qué habíamos visto nosotros? Nosotros habíamos visto que la proyección, de por qué me sale con sacarle la negrita que no corresponde, la proyección ortogonal de U vector sobre el vector B, ¿a qué era igual? Poner la palabra sobre, y tanto U como B son vectores, aunque no marqué la negrita. Teníamos una fórmula, en esta fórmula decía que esto era U escalar B dividido módulo de B al cuadrado, estamos en el módulo de B elevado al cuadrado por el vector B. Acá tenemos todos vectores, así que los tenemos que poner en negrita. B es un vector, lo vamos a poner en negrita, y U es un vector, lo vamos a poner en negrita. En el pizarrón le ponemos la linita sobre cada uno de los vectores.
Esto era lo que nosotros habíamos visto. Esto, para escribirlo, esto me da el vector rojo, este vector que está acá, que es la proyección ortogonal de U sobre B. Habíamos hablado nosotros de que podíamos calcular el módulo de la proyección ortogonal y directamente que sería el módulo del vector rojo, que lo llamábamos proyección y nos daba el módulo de este vector rojo. Esto me quedaba, acá me quedaba, desaparecía, acá es por, aunque me parece una coma, y acá teníamos el valor absoluto de U escalar B, el valor absoluto de U escalar B, porque el producto escalar me daba un número sobre el módulo de B. O sea que esto acá abajo no está y me da el módulo de B. Bueno, eso es lo que nosotros habíamos visto cuando vimos proyección ortogonal de un vector sobre otro. O proyección, depende si quiero el vector proyección o el módulo de la proyección. Nosotros vamos a trabajar con esta fórmula, con esta que acabo de poner en rojo. Eso lo dije en la última parte de la clase presencial, de la última clase, en la última parte de la última clase presencial que tuvimos. Bueno, y también en esa clase di algo que llamaba distancia de un punto a una recta en el plano, que era el último tema, que acá tengo el título, distancia de un punto a una recta en el plano, y vamos a ver cómo desarrollamos este tema de la distancia de un punto a una recta en el plano. Para eso me voy a ir a otro lugar y voy a hacer lo mismo que hice la clase pasada. En la clase pasada, ahí están viendo un paint, si no me equivoco, habíamos dicho que si yo tenía una recta, vamos a suponer ahí, ¿sí? Una recta R dada por su ecuación general AX más BI más C igual 0. Y teníamos, íbamos a tomar un punto P sub 1 que pertenecía a la recta, por eso lo marqué sobre la recta, de coordenadas x1 y 1. Y como la recta tenía esta ecuación ax más bi más c igual 0, que era la ecuación general de la recta, sabíamos que a y b representaban las componentes de cualquier vector perpendicular a la recta. Esos datos lo teníamos. Dada una recta en el plano, puedo marcar todas estas cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero calcular la distancia de la recta R al punto P sub 0. El punto P sub 0 es exterior a la recta y es de coordenadas x0 y 0. En ese momento habíamos dicho que tenía montones y montones de puntos, pero muchísimos, y en realidad, perdón, dije montones de distancias. Yo podría decir que la distancia de R a P sub 0 era esta que está acá. Puedo decir, bueno, la distancia es esta, recta, porque si no, no es distancia. Podría decir que la distancia era esta. A ver, vamos a hacerla, a ver si la puedo hacer ahí. No me sale muy bien. O sea, yo tengo, puedo tomar la distancia de este punto a cada punto de la recta. Pero cuando hablamos de distancia de un punto a una recta, la distancia es aquel segmento, ¿sí?, que tiene la mínima distancia entre el punto y la recta. Ese segmento, que yo ahora lo voy a marcar, sería más o menos una cosa así, bien derechito, ahí lo tengo. Sería este segmento, ¿sí? Esta es la mínima distancia de un punto a la recta y directamente la voy a llamar D. O sea, a este segmento lo voy a llamar D y eso es lo que me interesa a mí. Ver cómo puedo calcular la distancia del punto a la recta.
Si tienen cualquier duda, por favor pregunten, ¿sí? En el chat, porque yo no estoy viendo preguntas, no hay. Bien. Eh, entonces, queremos acá calcular esta distancia D, que es la mínima distancia entre el punto y la recta, que va a estar medida por este segmento, que además este segmento forma una perpendicular entre la recta y el segmento. Esa es una característica de la distancia de un punto exterior a la recta R. O sea, P0 es exterior y P1 pertenece a la recta. Dicho todo esto, y como yo sé que la recta R va a estar dada por esta ecuación, sé que A y B son las componentes de un vector perpendicular. Entonces lo que voy a hacer es graficar un vector perpendicular a la recta, por ejemplo, este vector que estoy tratando de construir ahora, que lo estoy haciendo bastante gruesito para que lo vean. Lo vamos a poner en color rojo, para así lo ven. Ahí estamos en color rojo, tengo el vector normal a la recta n, que tiene por componentes este vector en el plano AB. Recuerden que es cualquier vector perpendicular. Ahí lo tengo. Bueno, hecha esta gráfica, vamos a ver una cosa, vamos a hacer una cosa. Primero, voy a construir entre P sub 1 y P sub 0 un vector. O sea, entre un punto de paso de la recta cualquiera y el punto al cual yo quiero evaluar la distancia, voy a construir un vector. Vamos a suponer, no me va a salir así, así que lo voy a hacer tranquilito. Este vector. Este vector que hago en color verde. Ahí lo tengo. Y lo que voy a hacer es decir, ¿qué sucede si yo proyecto P sub 1, P sub 0, este vector que construí con punto inicial P sub 1 y con punto terminal P sub 0, si lo proyecto sobre N? ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, si aplicamos los mismos criterios que aplicamos antes, por el punto terminal, yo lo que hacía era hacer pasar una perpendicular hacia el vector n, que sería una cosa así más o menos. Eso forma una perpendicular con n. Ahí tengo, acá voy a tener el punto terminal del vector proyección. Y lo mismo haría con este, pero como acá tengo una perpendicular, justo la recta es perpendicular al vector, quiere decir que mi vector proyección, que lo voy a hacer en algún color que se vea, creo que lo voy a hacer en lila, sería más o menos una cosa así. Sería ese vector que va desde acá hasta acá. Ahí lo estoy haciendo en lila y sería este vector. O sea, la proyección ortogonal del vector verde, ¿sí? Que el vector verde en realidad sería P sub 1, P sub 0, no me sale. La proyección ortogonal de P sub 1, P sub 0 sobre n me da este vector lila o violeta, ¿sí? Y el módulo de ese vector coincide con la distancia del punto a la recta. No sé si eso se entendió. Si no se entendió, repito. Bien, vamos a hacer entonces. Ahí estamos. Bien, vamos a trasladar esto al Word y ahí vamos a trabajar. O sea, esto lo traté de charlar en la última clase que vimos, que estuvimos trabajando la clase anterior. Ahí lo llevo al Word otra vez, si puedo. Eh, ahí está, ahí estamos en el Word y ahí les trasladé un poquito todo lo que estuve haciendo en el Pen. Esta situación tenía yo. Entonces, ¿qué voy a decir? Lo que dijimos hace un ratito es que la distancia del punto P sub 0, la distancia, no tengo problema, ¿sí? Y le vamos a poner como subíndice de P sub 0 a la recta R, vamos a ver a qué va a ser igual. Vamos a recordar que
Y vamos a insertar un cuadrito de texto, así no tengo tantas cosas. Ahí, así podemos escribir un poquito más. Ahí estamos. En este cuadrito de texto que vamos a poner que nuestra recta tenía por ecuación ax más bi más c igual 0. Esa era la ecuación de la recta que nosotros estábamos trabajando. Por otra parte, el punto P sub 1, que era de coordenadas x1 y 1, este punto pertenecía a R chica, ¿sí? A la recta. Después teníamos que el P sub 0, que era el cual yo quería evaluar la distancia, que era de coordenadas x sub 0 y sub 0, este no pertenecía a la recta. O sea que se tengo que ponerle que no pertenece a la recta. No sé dónde está el no pertenece, no lo encuentro. Bueno, no lo encuentro para nada. Si lo encuentro, lo ponemos, ¿sí? Este voy a poner así. No, y le voy a poner así, no pertenece, ¿sí? Esto está mal escrito, tengo que poner, tachar el se pertenece, pero no lo encuentro ahora. Bueno, ahí tengo todos los datos que yo había visto. Por otra parte, también había visto que la distancia D era la proyección del vector U sobre el vector B. Eso lo habíamos detectado, lo habíamos escrito antes. Como la distancia es la proyección, en este caso no de U sobre B, sino decíamos de P sub 1, P sub 0, le tendría que poner una rayita arriba, P sub 1, P sub 0, a ver sobre, en este caso es N. Y esto me daba la distancia de un punto a la recta. Bien, bueno, vamos a ver entonces la distancia de la distancia del punto a la recta, me daba esto que tengo acá. Y por la fórmula que vimos antes, que la voy a volver a recordar, que la tengo por acá, ¿sí? Acá tendría esto, donde está U pongo P1, P0, donde está B pongo N, y la fórmula me quedaría P sub 1, P sub 0, escalar N, sobre módulo de N, que N es el vector perpendicular a la recta. P1, P0 no va en negrita, y tengo que tratar de esto, vamos a ponerle un acá, acá. Ahora sí. Y acá también vamos a poner esto para que lo tengan, porque si no, no va a quedar. Y acá también. Bueno, lo que estamos haciendo hasta ahora es recordar un poquito que la proyección de P1, P0 sobre n me da el módulo de este vector que coincide con la distancia del punto a la recta. Eso es lo que habíamos dicho, que lo que llamamos es el módulo del vector lila. Pegamos, ahí lo tengo. Bueno, tendría que tratar de ver cómo desarrollar ahora esta fórmula. Tendría que tratar de ver esto, cómo desarrollo. Primero tendría que ver quién es P1, P0 y quién es N. Bueno, P1, P0, acá tengo las coordenadas, o sea que es bastante fácil de determinar quién es P1, P0. P1, P0 va a ser igual a un vector que empieza en P sub 1 y termina en P sub 0, o sea que voy a restar las coordenadas x0 menos x1, coma y 0
menos I1. Ahí tengo ese vector. A ver si lo podemos- ¿Cuánto le tengo que agrandar? Ahí estamos. Sí, este es P1, P0. Y N es el vector perpendicular a la recta, o sea que es bastante fácil de interpretar. ¿Quién sería el vector N? N sería el vector AB, ¿sí? El vector perpendicular a la recta que estuvimos viendo la clase pasada, que la primera componente, ¿sí? Uno de los vectores perpendiculares, porque hay infinitos, uno de ellos puede ser un vector de componentes A, o sea, el coeficiente de X, coma B, que es el coeficiente de Y. Bueno, ahora vamos a venir acá con todos estos datos y vamos a calcular la distancia del punto a la recta. Primera cuestión, esto lo vamos a sacar ya, no tiene ningún sentido que lo siga poniendo. Vamos a sacar aquí. Entonces, P1, P0, decimos que es este vector que tengo acá, el X0 menos X1 y 0 menos Y1. N es el vector normal que es AB, o perpendicular. Y el módulo de n sería el módulo de este vector AB, que ya ustedes saben calcular el módulo de un vector. Lo podemos poner directamente al módulo de ese vector. El módulo del vector n, que tiene por componentes AB, habíamos visto que el módulo de un vector es la raíz cuadrada de el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente. Y acá tengo. Bueno, lo que voy a hacer después es desarrollar lo que tengo en el numerador, ¿qué es este producto escalar? Tengo x0 menos x1 es la primera componente, lo voy a multiplicar por la primera componente de lo que tengo ahí. E y0 menos y1 es la segunda componente del primer vector, lo voy a multiplicar por b, de manera tal que esto me va a quedar x0 menos x1 por el número A, más. Esto es lo que me va a quedar. Después, I0, porquería, ahí estamos. Después voy a tener I0 menos I1 por B. Ahí tengo el producto escalar. Sí, era este por este más este por este. La primera componente por la primera componente más la segunda componente por la segunda componente. Bueno, y vamos a trabajar un poco esto. Ahora lo que tengo adentro de este valor absoluto son números. Entonces, si yo resuelvo este primer valor, vamos a sacar todo esto acá arriba, esto me va a quedar x0 por a menos x1 por a. En vez de poner x0 por a, voy a poner a por x0. El orden de los factores no altera el producto. El segundo término va a ser a por x1 o x1 por a, da lo mismo. Vamos a ponerlo así. Más, acá voy a tener i0 por b, voy a poner b y 0, menos I1 por B o B por I1 y así lo voy a poner, B por I1. Todo lo que tengo ahí son números, totalmente números. Eh, bien, vamos a reordenar todos estos números porque esta fórmula es medio larga y la podemos hacer bastante más cortita. ¿Qué es lo primero que voy a hacer de esta fórmula? Bueno, los negativos los voy a pasar todo para el lado de atrás. O sea, este término AX1 lo voy a sacar de acá y lo voy a poner acá. ¿Por qué? Bueno, porque el orden de los sumandos no altera la suma. Y acá voy a descubrir algo que es cuasi maravilloso, porque me va a resultar hacer esta fórmula más chiquita. Me voy a venir acá arriba para eso. Me voy a olvidar un poco de todo. Wow, no va así como está, no va. A ver si puedo ahí. Ahí estamos. Vamos a volver acá, vamos a volver a la recta R que tengo acá. Yo les digo, les pregunto,
En todo caso, como no tienen micrófono, contéstenme por el chat. Si yo hago esta cuenta, A por X0 más B por I0 más C, ¿cuánto me puede dar esto? ¿Esto me puede dar cero? Y no, ¿por qué? Porque el punto P sub cero no pertenece a la recta. Entonces, seguro que esto va a ser un número que no va a ser cero, que ese número va a ser distinto de cero. Pero si yo hago AX1 más BI1 más C, esto me tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque el punto P sub 1 pertenece a la recta y la ecuación verifica o cumple todos los puntos de paso. Si yo conociera otro punto que está por acá, conociera las coordenadas de otro punto y lo reemplazo acá en este primer término, en X le pongo la primera coordenada y en Y la segunda, esto me tiene que dar cero. Entonces sé seguro que esto me tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque el punto P1 de coordenadas X1 y 1 pertenece a la recta. Eso en alguna oportunidad lo habíamos hablado. Nadie me contestó en el chat. Bueno, no importa. De acá voy a despejar C. Fíjense que C es menos AX1 menos BI1. Y paso este término y este término restando al otro miembro. Con esto que tengo acá, me voy a venir abajo, de abajo de todo. Ese fue el último paso de mi deducción. Lo voy a tener en cuenta por acá. Este cero me sirve. Fíjense que menos AX1 menos BI1 no es otra cosa, descubro, que no es otra cosa que C. Esto es C positivo. Eso que tengo ahí es C positivo. Entonces yo acá, en vez de poner todo esto, voy a poner más C. Y esta fórmula que tengo acá, que acabo de deducir, es la fórmula que me permite calcular la distancia de un punto a una recta en el plano. Esa fórmula que tengo ahí. Bien, no hay preguntas, nadie escribió en el chat, si no saben que lo pueden hacer, o abrir el micrófono si es que es de su disponibilidad. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la distancia de un punto a una recta. Vamos a ver un ejercicio que dice hallar la distancia del punto P de coordenadas -1, 3 a la recta de ecuación. Vamos a hacer 6x más 8y menos 5 igual 0. Vamos a hacer así. 6x menos 8y menos 5 igual 0. Esa va a ser la recta. Bueno, para calcular la distancia del punto P a esta recta, ¿sí? La recta R, tenemos que aplicar la fórmula que vimos arriba. Tendríamos que detectar quién es A, quién es B, quién es C, quién es X0 y quién es Y0. Bueno, sabemos que X0 y 0 son las coordenadas del punto al cual yo quiero hallar la distancia. O sea que en este caso X0 es -1 e Y0 es 3. Por otra parte, ¿quién es A, B y C? Bueno, A, B y C son los coeficientes de la ecuación general de la recta. O sea, A es 6, B es -8 y C es -5. Con todos estos datos, lo que yo voy a hacer es reemplazar en esta ecuación. Voy a tomar la ecuación y voy a ir reemplazando cada elemento de los que tenga ahí.
¿Quién es A? Dijimos que A vale 6, B vale 8, -8 y C vale -5. Entonces dijimos que A vale 6, que va al cuadrado, y B vale -8 al cuadrado. X0 y 0, ¿quiénes van a ser? Bueno, X0 es -1 y Y0 es, multiplicamos por 3. Ahí va. Bueno, hacemos la cuenta y una vez que hacemos toda esta cuenta, ya estamos salvados. Podemos hacer el cálculo a ver qué pasa. Arriba me queda 6 por -1 -6, -24, -30, -35. Acá arriba me queda -35. Y abajo me queda 36 más 64, me da 100. La raíz de 100 me da 10. O sea que esto me daría 35 décimos, porque el valor absoluto de -35 es 35, que si simplifico me va a quedar 7 medios. Si lo dejo en 35 medios está todo bien. Ese sería el primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio que diga prácticamente lo mismo. Vamos a hacer el segundo, va a ser calcular la distancia del punto A, que es de coordenadas 2, 1, a la recta de ecuación 4x más 5y menos 9 igual 0. Perdón, menos 13 le vamos a poner, número de suerte. Y el punto lo vamos a escribir bien, que es el 2, 1. Entonces repito un poquito, ya que la tuve que construir en el momento. Hallar la distancia del punto A, 2, 1, de coordenadas 2, 1, a la recta de ecuación 4x más 5y menos 13 igual 0. Otra vez la misma fórmula, ¿sí? Esta fórmula que es la que me permite a mí calcular la distancia del punto a la recta. Vamos a sacar esto y ya directamente la voy a hacer. Aquí le vamos a reemplazar todo. Sería 4 por 2 más 5 por 1 menos 13 dividido la raíz cuadrada de A vale 4 más B que vale 5. Hago toda esta cuenta y veo cuánto me da. Alguien que me diga, no sé si me están siguiendo, si están despiertos, ¿cómo andamos? Tengo 22 participantes. ¿Alguno que me diga cuánto da eso? Arriba da cero, profe. Muy bien. Arriba da 0 y abajo da raíz Raíz de de 41. 41, ¿puede ser? Sí. Muchas gracias, ¿eh? Bien. Entonces, 0 dividido cualquier número me da 0. Si el punto tiene 0 distancia con la recta, ¿qué quiere decir? Que el punto está sobre la recta, que el punto pertenece a la recta. Porque si la distancia es 0, me vuelvo un poquito para acá, si la distancia de este punto a esta recta es 0, el punto va a tener que estar sobre la recta. Ocurrió un hecho muy, muy casual. Además, saben que si un punto pertenece a una recta, tiene que verificar su ecuación. Si ustedes hacen 4 por 2, 8, más 5 por 1, 5, 8 y 5, 13, menos 13, 0. Ese punto estaba sobre la recta, por eso me dio distancia 0. Eh, bien, si no hay preguntas, vemos otro.
Bueno, ya se los voy leyendo. El ejercicio dice, hallar la distancia entre las rectas paralelas de ecuaciones. R1 va a ser 2x menos 3y más 1 igual a 0. Y la otra recta, la R2, va a tener por ecuación menos 4x más 6y más 10 igual 0. Eh, bueno, acá se nos presenta una situación particular, porque nosotros lo que vimos recién era calcular la distancia de un punto a una recta, no la distancia entre rectas paralelas. Es como que se me ha cambiado todo el enfoque de lo que estuvimos viendo. Eh, Vamos a ver cómo lo resolvemos. Por otra parte, si las rectas, bueno, vamos a ver cómo resolvemos. Vamos a dejar ahí, ¿sí? Voy a dejar el problema ahí y lo que voy a hacer ahora es, ahí están viendo un paint, creo, si no me equivoco, si no me avisan por el chat. Y en este paint, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer, acá tengo una recta y acá tengo otra. ¿Puedo hallar la distancia entre dos rectas oblicuas? Y no, porque tengo infinitas distancias. Esta es una distancia, esta es otra distancia, esta es otra distancia. O sea, es imposible definir la distancia entre dos rectas oblicuas. En cambio, si yo tengo dos rectas paralelas, puedo definir la distancia porque la distancia entre dos rectas paralelas es siempre la misma. Acá tengo esta distancia, acá tengo esta, siempre la misma, es la misma distancia. Obviamente, cuando hablamos de distancia, que forme una perpendicular entre las rectas. O sea, es la mínima distancia, porque si no podría ser de este punto a este punto. Pero siempre hablamos de la mínima distancia. Hay una única mínima distancia entre dos rectas paralelas y es única. Entonces, ¿cómo puedo hacer para calcular la distancia de un punto, perdón, entre dos rectas paralelas? Que no tenemos fórmula. Lo que nosotros tenemos es esto, ¿cierto? Ahí tengo una recta paralela y acá tengo otra. ¿Cómo podría ser para calcularlas? Voy a agrandar un poquito esta. Bueno, vamos a suponer que esta es la R1 y esta es la R2. Ahí me está. Aguarden. Correcto, muy bien, Martín. Sí. Lo que vamos a hacer es elegir cualquier punto de R1 o cualquier punto de R2. O sea, voy a tomar una de las dos rectas. Por ejemplo, yo elijo un punto de R2 acá. ¿Sí? Este puntito que está acá. Lo voy a volver a marcar, lo estoy marcando en rojo. ¿Sí? Ese punto. Y lo que voy a calcular es la distancia de esta recta a este punto. O sea, voy a calcular esta distancia. Me tiene que salir un poco mejor. Ahí. ¿Sí? Esa distancia más finita. Vamos a poner la distancia hacia la liñita de punta. Si eligiera otro punto, también puedo elegir un punto de R1, este, y calcular la distancia de R2 a ese punto de R1. Ahí tendría que ver qué voy a elegir, sería esto, ¿sí? Y ahí tengo la misma distancia. O sea, ¿qué voy a hacer? A una recta la voy a tomar como recta. O sea, voy a decir, bueno, me quedo con la R1 como recta y calculo la distancia de R1 a un punto de R2. O viceversa, tomo la R2 como recta y calculo la distancia de la recta R2 a un punto de R1. Si eso se entendió, vuelvo al Word. Entonces, cuando yo quiero mirar esto, tendríamos que decidir
¿Cuál tomamos como recta? ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es voy a tomar como recta a R1. Ahí estamos. Entonces, voy a tomar un punto de R2, ¿sí? Y el objetivo es calcular la distancia de R1 a un punto de R2. Lo puedo hacer al revés si quiero, ¿sí? Puedo tomar como recta R2 y tomar un punto de R1. En ese caso calcularía la distancia de R2 a un punto de R1. Bueno, mi problema ahora es ver cómo saco un punto de R2. Fíjense que es cualquier punto de R2 porque la distancia entre las rectas es siempre la misma. ¿Cómo se puede hacer para sacar cualquier punto de R2? Bueno, para calcular cualquier punto de R2 lo que hacemos es darle cualquier valor a X o a Y, al que yo quiera. Por ejemplo, le puedo dar 0 a X, le puedo dar 0 a Y, a una de las dos. Le puedo dar 1 a X, 1 a Y, lo que a mí se me ocurra. Yo lo que voy a elegir en este caso es que X valga 0. Si X vale 0 en la ecuación de la recta, si X vale 0 en la ecuación de la recta, lo que va a suceder es, lo voy a poner más acá, que me va a quedar menos 4 por 0 más 6y más 10 igual 0. Menos 4 por 0 me queda 0, o sea que la ecuación me queda 6y más 10 igual 0. Y si despejo y, 6y va a ser igual a menos 10, con lo que y va a ser igual a menos 10 sextos, que es lo mismo que menos 5 tercios. Si simplifico 10 sextos, entonces cuando x vale 0, voy a ver que y vale menos 5 tercios. Quiere decir que ahí obtuve un punto de paso de R2. Voy a decir que P0 de coordenadas 0, menos 5 tercios pertenece a R2. Bueno, y ahí voy a calcular la distancia de P sub 0 a R1. Vamos a seguir la misma fórmula, la voy a copiar de acá arriba. Voy a tener la distancia de P sub 0 a R1. ¿Cómo me va a quedar? Vamos a sacar esto. Acá arriba vemos que R1 era, bueno, me quedó muy arriba. La voy a copiar a R1 acá abajo, así la tenemos. Ya vamos a calcular la distancia de esta recta a este punto. Me va a quedar en el numerador A, B y C son 2 menos 3, 1. Sería 2 por 0, menos 3 por menos 5 tercios, menos, más 1 sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Hacemos toda esta cuenta y ahí tendría el valor de lo que yo busco. Les digo, el numerador me va a quedar acá 2 por 0, 0. Menos 3 por menos 5 tercios me va a dar 5, más 1, 6. El valor absoluto de 6 me da 6. Y en el cociente voy a tener la raíz de cuadrada de 4 más 9, que es 9 y 4, si no me equivoco, es 13. Y este resultado, 6 sobre raíz de 13, que lo dejo así, es la distancia entre las rectas paralelas. Si no tienen preguntas, continuamos.
Bueno, con esto habría concluido el tema de recta en el plano. Vamos a ver entonces el tema nuevo que es plano, ¿sí? Que es la unidad que sigue, que es el apunte que yo ya le subí. Ahí estamos con plano, es el tema que sigue. Y para ver este nuevo tema, plano, me voy a valer de un Paint para que veamos qué es un plano. Yo creo que ustedes están viendo un Paint nuevo. Bueno, un plano es una estructura. Después podrían buscar, si ustedes quisieran, en internet, ¿sí? Que le digan que es un plano, o sea, geométricamente, es un plano en matemática, como sabemos que es una recta es una sucesión de puntos, ¿sí? Un plano es una superficie lisa, perfectamente plana, eh, que lo vamos a tener en el espacio, ¿sí? Va a tener largo y ancho, pero lo vamos a divisar en el espacio. Ustedes tienen muchos ejemplos de plano en la vida real, ¿sí? A ver, díganme si están, si no llegan yo estoy haciendo cualquier cosa con un lápiz en el Paint. ¿Están viendo ese Paint o están viendo otra cosa? No se ve Avísenme. nada, profe. No, hay un peine en blanco. ¿Ven esta M que yo estoy haciendo acá o no? No. No. Entonces, aguárdenme. Ven, otra cosa, bien. Aguarden, se ve que elegí uno y, a ver, estamos acá. Ahora, ahora sí, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto, vamos acá a estas estructuras que son horrorosas y vamos a ir a, bien, vamos a empezar con el tema de plano. Un plano dijimos que es una superficie lisa, ¿sí? Pero es una superficie. Podría ser una cosa así. En realidad esto que voy a escribir no es un plano, sino es la porción de un plano. Un plano es infinito. Cuando yo digo, por ejemplo, si ustedes miran el techo ahora donde están, nosotros estamos lejos, eh, el plano, si lo ven así, miran el techo, van a ver que es un plano. Espero que no tengan una casa con esas que son a dos aguas, pero si tienen una superficie lisa y miran el techo, o miran el piso es un plano. En realidad el piso es una porción de un plano, porque el plano es infinito, ¿sí? El plano sigue por todo el espacio. Y esta superficie que está en el espacio, vamos a ver qué ecuaciones puede llegar a tener. Para eso vamos a determinar lo siguiente. Vamos a determinar un punto P sub 0 de coordenadas x0, y0 y z0. Y un punto P genérico de coordenadas x, y, z. Este es genérico, o sea que es variable, puede estar en cualquier posición, este es fijo. Y un vector perpendicular al plano, que lo voy a llamar n, como llamaba el de la ecuación de la recta, que va a tener tres componentes, a, b y c. Bien, si ustedes observan esto que yo acabo de hacer, o sea, tengo un vector perpendicular al plano, un punto fijo de paso y un punto variable. Eso que ustedes están viendo ahí, yo ahora se los voy a mostrar un poquito más grande, porque lo que voy a hacer es hacer un vector entre P sub 0 y Px y 0. Este vector que estoy haciendo en rojo. Fíjense que como P sub 0 y P pertenecen al plano, lo que yo estoy notando acá es que P sub 0, P es perpendicular a N. Es como si ustedes toman la carpeta, la ponen sobre el banco
¿sí? Esto sería la carpeta, esto que está acá. Esto sería la carpeta. Y ponen un puntito acá arriba, que yo ponen una goma, acá ponen otra goma, hacen una línea, que va a ser un vector entre una goma y otra, y acá ponen una perpendicular, una virome perpendicular al plano. Van a ver que este vector, que está sobre el plano, va a ser perpendicular al vector n. Si eso se alcanza a ver, vamos a seguir trabajando esto. Acá tengo una gráfica mucho más linda de un plano con la situación que les acabo de mostrar recién. Lo voy a achicar un poquito. Si se ve, me dicen. Si no, lo agrando otra vez. Otro poquito más. Si se ve, me dicen. Esa es la situación que vimos recién. Entonces dijimos que el vector P0P, vector, le vamos a poner una cosita acá, ahí en el énfasis, ahí. Escalar el vector n, ¿cuánto me tendría que dar? Si dijimos que Cero. cero, porque el producto escalar entre ambos vectores me da el número cero, o sea, por eso no lo pongo en negrita. Bien, entonces vamos a resolver este producto escalar. Voy a resolver este producto escalar. ¿Y quién es P0P? Bueno, es restar las coordenadas de P menos las coordenadas de P0. Entonces me va a quedar X menos X0, coma, Y menos Y0, coma, Z menos Z0, y esto escalar n, que es de componentes A, B, C. Y esto me tiene que dar 0. Bien, vamos a seguir a ver qué sucede con esta cuestión. Como es escalar, hago este por este, primera componente por primera componente. Que puedo poner x menos x0 por a, o puedo poner a por x menos x0. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto y no tendría ningún tipo de problema con eso. ¿Sí? Entonces, continuamos con la cuentita. Después voy a tener b, ¿bien?, por y menos y0 más c por z menos z0. Como verán, estamos aplicando vectores. Bueno, el pasito que sigue lo que voy a hacer es multiplicar, ¿sí? Hacer la propiedad distributiva y ver qué sucede. A esta ecuación que está acá, a esta, es una ecuación que vamos a usar muy poco. Hay gente que la usa, nosotros no creo que la usemos. Se la llama ecuación canónica del plano. ¿Y qué elementos tiene la ecuación canónica? A, B y C son las componentes de un vector perpendicular al plano, porque así lo definimos. X0 y 0z0 son las coordenadas de cualquier punto de paso del plano. Y X y Z son, ¿sí?, las variables del plano. O sea, X y Z representan las coordenadas de todos los puntos de paso del plano. Como esa ecuación canónica no la vamos a usar, vamos a seguir y vamos a encontrar otra ecuación. Para eso voy a distribuir a por x menos x0. Perdón, a por x menos a por x0. Hago la cuentita del segundo término, b por i menos b por i0. Más la última, c por z menos c por z0. Y esto sería igual 0. Lo que voy a hacer después con esta ecuación, que lo que hice fue hacer la propiedad distributiva del número A por esto, el número B por esto y el número C por esto. O sea, el producto de un número por un binomio. A esto lo que yo voy a hacer, lo voy a reordenar un poquito. Por ejemplo, este término que está acá, lo voy a sacar, lo voy a poner acá al final. Y este término que está acá, lo voy a cortar y lo voy a poner acá, ahí. O sea, lo que hice fue, este primero, tercero y quinto término van a pasar a estar primero y el segundo y el cuarto al final. ¿Sí? O sea, el orden de los sumandos no altera la suma. A todo este número,
A menos A, X0, menos B y 0, menos C, Z0, lo voy a llamar D. A todo ese número lo voy a llamar D. ¿Por qué lo voy a llamar D? Bueno, porque acá tengo, A es un número, porque es la primera componente de un vector. X es una variable, o sea, no es número por número acá. Acá es número por variable. B es número por variable, porque B es la segunda componente de un vector por la variable, la segunda coordenada del punto genérico. C también lo mismo, ¿sí? Número por variable, no tengo términos homogéneos. Pero acá tengo número por número, número por número, número por número. ¿Por qué? Porque x0 y 0z0 son las coordenadas de un punto fijo. Entonces, a estos números yo los voy a operar y le voy a poner más d. Es decir, que estos tres números me dan un numerito d. Y a esta ecuación que vamos a utilizar acá, a esa ecuación, a esta que es la canónica, no la vamos a usar, pero les dije cómo se llamaba. A esta ecuación que está en amarillo se lo llama ecuación general, wow, ecuación general del plano. La ecuación general del plano, ¿sí? Es esa que ustedes ven ahí. Eh, Como verán, es muy parecida a la ecuación general de la recta en el plano, tiene una componente más, ¿sí? Tiene la ecuación general de la recta en el plano, la vimos recién, era AX más B, A, AX más BI más C igual 0. Bueno, acá, como estamos en el espacio, se agrega una variable. Yo les voy a decir una cosa ahora, que esto no se lo tienen que olvidar jamás en la vida. En realidad es como que les voy a decir una mentira, está grabado, y mentir cuando uno está grabando es feo. ¿Por qué? Y bueno, porque les estoy mintiendo y queda, alguien me puede acusar de mentiroso, ¿sí? Que es un delito, creo. Bueno, no sé si es un delito, pero es algo feo, mentir. Y yo les voy a mentir ahora. Ustedes vieron que la ecuación, la recta en el plano, tenía por ecuaciones unas que se llamaban paramétricas, eran ecuaciones paramétricas de la recta en el plano y tenían ecuación general de la recta en el plano. Bueno, en el tema plano van a tener ecuación general, pero no van a tener ecuaciones paramétricas. Ahí les estoy mintiendo. Van a tener ecuación general y no van a tener ecuaciones paramétricas. Esto lo voy a repetir muchas veces. Y en el tema que sigue, que es recta en el espacio, no van a tener ecuación general y sí van a tener ecuaciones paramétricas. Vamos a develar ahora la mentira. ¿Por qué digo yo que no vamos a tener ecuaciones paramétricas en este tema plano? Porque en realidad existen las ecuaciones paramétricas del plano, pero no las vamos a usar nosotros, no las vamos a usar y no están en el apunte. Entonces, la recta en el plano tiene ecuación general y ecuaciones paramétricas. El plano tiene ecuación general solo, porque las paramétricas no las vamos a usar. O sea, para nosotros es como si no existieran. Bien, si nadie tiene preguntas, vamos a ver unos ejercicios. Primer ejercicio. Vamos a hacer hallar la ecuación general del plano que contiene al punto A 1,-1,5 y es perpendicular al vector B igual a 3, 2, -4. Y B es un vector. Vamos a poner la negrita. Bien. Bueno, antes de comenzar el problema, les voy a decir otra cosa. La anterior no se la tienen que olvidar. Y esta que les voy a decir ahora
tampoco se la tienen que olvidar. ¿Se acuerdan que ustedes, vuelvo como a recta en el plano un minutito? Si ustedes tenían un vector A que tenía coordenadas 1 menos 5, podrían fabricar rápidamente un vector perpendicular a A, o sea, un vector de los infinitos vectores perpendiculares que existen al vector A, podían fabricar un vector, uno de los perpendiculares, y habíamos dicho que, por ejemplo, lo llamábamos B, que era 5, 1, ese era 1, o un vector C, que también es perpendicular a A, que es menos 5, menos 1. ¿Se acuerdan que dábamos vuelta a las componentes? Esto era una reglita que teníamos, y a una de las dos le cambiaba el signo. B y C son paralelos entre sí y son perpendiculares a A. Bueno, esta regla que valía para el plano, para el espacio no vale. O sea, si yo tengo este vector, no puedo dar vuelta a las componentes en el espacio. Ya acá cambió la cosa. Esta regla que teníamos para obtener un vector perpendicular rápidamente, en el espacio no sirve. O sea que en plano no sirve. Hago esa aclaración antes de seguir. Bien, vamos a hacer el problemita, ¿sí? Vamos a hallar la ecuación general del plano que contiene al punto A y es perpendicular al vector B. Bueno, la ecuación general del plano sabíamos que tenía esta estructura. ¿Sí? Esta estructura que tenemos que respetar. En esa estructura que tenemos que respetar, A, B y C eran las componentes del vector perpendicular al plano o de cualquier vector perpendicular al plano, porque en realidad no era uno fijo, sino que a un plano, así como a una recta en el plano, había infinitos vectores perpendiculares. Acá me dieron uno de esos infinitos, o sea, yo tengo en este problema como dato uno de los infinitos vectores perpendiculares. O sea que me queda 3x más 2y menos 4z más d igual 0. O sea, reemplazo a, b y c por las componentes del vector perpendicular. Pero, desgracia, me falta calcular d. Pero como yo tengo un punto de paso y yo sé que x y z son las coordenadas de cualquier punto de paso del plano, porque X y Z, las variables genéricas, ¿sí? representan cualquier punto de paso del plano. Entonces, como conozco A, hago 3 por 1, más 2 por menos 1, menos 4 por 5, más D igual 0. Calculo D, a ver cómo me queda, 3 menos 2, menos 20, más D igual 0. Y ahí despejamos D. Vamos a ver que D me va a dar 19 positivo. Con el valor obtenido de D, puedo expresar la ecuación general del plano, que es 3x más 2y menos 4z más 19 igual a 0. Esta es la respuesta al problema. ¿Se entendió? Sigo. Si no se entendió, me dicen y vuelvo a dar alguna explicación. Bien, entonces seguimos. Vamos a ver. Hallar la ecuación general del plano que pasa por los puntos A de coordenadas menos 1, 0, 3, B, punto B de coordenadas 2, 4, 0, y el punto C que tiene por coordenadas 5, menos 2, 7. Bien, ahora me cambió un poco la cosa.
porque me piden que haya la ecuación de un plano que pasa por estos tres puntos, por A, por B y por C. Si ustedes ven el problema anterior, yo les daba un punto de paso y un vector perpendicular al plano. Ahora les doy tres puntos de paso y ningún punto perpendicular al plano. Entonces parece que estamos en un problema interesante porque no sabemos para dónde vamos a ir a parar. Bueno, yo los voy a ayudar un poquito. Me voy a ir a un Paint. Creo que están viendo lo mismo que vieron antes. Ahora se los voy a borrar y voy a dibujar un planito cualquiera. Vamos a suponer este planito que está acá. En realidad no dibujo un plano, sino lo que dibujo es una porción de un plano, de esa superficie. El plano es una superficie plana, ¿sí? Y ahí dibujé un plano. Entonces este plano pasa por el punto A, por el punto B, que yo lo pongo en cualquier lado, y por el punto C. La idea sería que yo pudiera obtener un vector perpendicular. Entonces, con esa idea voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar, siempre me conviene tomar un punto, cualquiera. Tomo el A, por ejemplo. Podría tomar el B o podría tomar el C. Y voy a hacer un vector de A a B, un vector que vaya desde A hasta B, está más chiquito. Bueno, perdón, vuelvo a hacer un vector que va de A a B. Lo voy a hacer en color rojo y este va a ser el vector rojo, el que va de A a B. Y voy a hacer otro vector que vaya de A a C. Ahí tengo los dos vectores. El de que va de A a B y que va el de B, de A a B y el que va de A a C. Podría tomar B y hacer BA, BC, o podría tomar C y hacer CA, CB. Eso lo elijo a mi gusto. Yo pregunto, ahora tengo dos vectores. El vector AB y el vector AC. Construí dos vectores, el AB y el AC. A ver qué me están diciendo ahí. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el producto vectorial entre ambos vectores? Bueno, sabían que el producto vectorial entre dos vectores me da un vector que es perpendicular, habíamos visto nosotros por definición de producto vectorial, al, ¿sí?, plano que forman esos dos vectores. Y ese vector perpendicular sería el vector perpendicular del plano n. Y ahí tendría mi problema resuelto. Si lo entendieron, seguimos, si no, me dicen. Porque ahora lo vamos a resolver. Voy a poner acá abajo, voy a poner acá arriba. Y lo voy a trasladar allá en el Word para que ustedes puedan verlo. Vamos al Word y ahora voy para ahí. Aquí está, quedó recontra grande. Lo vamos a achicar un poco, si puedo. Ahí lo achiqué. Esto es lo que vimos recién. Lo voy a guardar porque tengo miedo de perderlo. Entonces, vamos a ver, voy a escribir abajo, si no se ve me dicen. En este caso tendría que ver con los datos que tengo. Voy a achicar un poquito más. Si no lo llegan a ver, me dicen, por favor. Ahí. Eh, ¿Quién es el vector AB? El vector AB, esto me ha pasado otras veces, ahí va. El vector AB no es otro que restar B menos A. Sería 2 menos menos 1, 3, 4 menos 0, 4, 0 menos 3 menos 3. Ese es el AB.
Y el vector AC, hay que poner una liñita arriba, va a ser restar C menos A. Sería 5 menos menos 1, 6, menos 2, menos 0, menos 2, 7, menos 3, 4. Ayúdenme por si me equivoqué en algo. Y después lo que tenemos que hacer es el AB vectorial AC. Y ya que esto le vamos a poner AB el énfasis correspondiente, AC le vamos a poner también el énfasis correspondiente, así perdemos un ratito, pero todo queda bien escrito para que después cuando lo vean, ¿sí? Son el vector formado entre AB, AC y vamos a hacer su producto vectorial. ¿Se acuerdan cómo hacíamos el producto vectorial? Igual poníamos un paréntesis y hacíamos una cosa así. Acá arriba poníamos 3, 4 menos 3 y abajo poníamos 6 menos 2, 4. ¿Se acuerdan que teníamos que tener cuidado de cómo poníamos? ¿Sí? Si el AB estaba a la izquierda, iba arriba. Si el AC estaba a la derecha, va abajo. Y ahí empezamos a hacer la cuenta. Tapábamos la primera columna y hacíamos 4 por 4, 16, menos 2 por menos 3, 6. Tengo 16 menos 6 me da 10. La segunda, tapo esta segunda columna, que 3 por 4, 12, menos 6 por menos 3, menos 18. 12 menos menos 18 me da 30. Esta le voy a poner menos 30. Recuerden que a la segunda le tienen que cambiar el signo. Y por último tapo la tercera, hago 3 por menos 2 menos 6, 6 por 4, 24, menos 6 por menos 24, menos 30. Y este sería el vector que yo llamé n, que es el vector normal o perpendicular al plano. Ya con esto, ya estoy bárbaro, ya puedo armar la ecuación del plano. La ecuación del plano sería 10x menos 30y menos 30z más d igual 0. Me falta obtener d. Tomo un punto de paso, o el a, o el B o el C. Cualquiera de los tres que tome, me tiene que dar el mismo resultado. Bueno, vamos a reemplazar. Tendría 10 por menos 1, menos 30 por 0, menos 30 por 3, más D igual 0. Saco el punto A de acá, ¿eh? Espero no haberme equivocado, espero que me sigan. Si hago la cuenta, me va a quedar, a ver, acá me queda 0, acá me queda menos 90 y acá me queda menos 10. Si hago la cuentita, si no me equivoco, D me va a quedar 100 positivo. O sea que la ecuación final del plano va a ser 10x menos 30y menos 30z más 100 igual 0. Y este es el resultado al segundo problema que acabamos de ver. En el apunte tienen hecho este tipo de problemas, tienen otros ejemplos para que puedan analizar. Bien, si no hay preguntas, continúo con otro problema. El problema dice, dado el plano de ecuación, 2x menos 3y, Profe, y, decime, en el ejercicio de antes, ¿la D es 100 o es menos 100? en este que estoy haciendo, que dice acá, en realidad es Sí,
¿Por qué? Porque fíjate que te lo hago despacito acá abajo. Acá me queda 10 por menos 1 menos 10. ¿Sí? 30 por 0, 30. Y acá me queda menos 90 más d igual 0. O sea que sería menos 100 más d igual 0. Y cuando paso el 100 para el otro lado, me queda positivo. Ah, ok, ok, entendí. Gracias, profe. No, por favor, para eso estoy. Cualquier duda que tengan, o abren el micrófono o escriben, no hay ningún problema. Puede pasar, sobre todo cuando es virtual, a mí también me queda la pantalla muy adelante y a veces no veo bien los números. O sea, los veo, pero me queda todo muy mezclado. Bueno, vamos con este. Dado el plano de ecuación tal, vamos a hacer hallar, hallar los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Queremos hallar los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. A ver qué es lo que nos queda. Para eso me voy a ir al Paint, si lo encuentro, ¿no? Acá lo tengo. Creo que ahí tengo algo del GeoGebra. No sé si lo alcanzan a ver, si no me dicen. Este no es el plano. Voy a sacar todo lo que tengo ahí. Acá tengo el espacio, ¿sí? No sé si lo ven, ¿eh? Si no me avisan. Yo estoy mostrando un GeoGebra acá. Eh, el rojo es el eje X, el verde el Y y el azul el Z. Nosotros tenemos esta disposición de verlo, ¿sí? El X como que lo vemos hacia adelante, el Z para arriba y el Y ahí. Yo voy a hacer ese plano. El 2X creo que era menos 3Y más 6Z menos 2 igual 0. Este es el planito. Este es el plano que estoy viendo, el plano que yo les puse ahí. Y quiero los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. A ver, lo estoy dando vuelta. Acá tengo. A ver si lo puedo hacer más chiquito. Ahí. Un poquito más grande. Ahí. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, con el eje Z. Fíjense, el punto de intersección lo vamos a marcar con el eje Z es este. Ese que yo estoy haciendo ahí. Este que le puso C. A ver si lo puedo. Disculpen, quiero que lo vean más grande. Al C este. No sé si lo podemos ver más grande. Lo puse en rojo ahí, o en azul lo voy a poner. A ver, en azul se me va a poner. En marrón. Ahí está. Ahí está el punto C, que es el punto de intersección del plano con el eje Z. Acá me apareció algo que yo quiero buscar, le quiero sacar el estilo, pero no, lo dejo ahí. En este punto, en el punto de intersección del eje Z, que es ese punto que está ahí, no sé si todos lo alcanzan a ver, es el punto de intersección del plano con el eje Z. Tomé el eje Z. Fíjense que este punto tiene coordenada 0 de X y 0 de Y. En el 0, C. Si alguien no lo entendió, trato de mostrarlo de alguna otra manera. Bien. Este punto C está ahí entonces. Florestino, acá. Eso es lo que quiero. Ahí lo recontra agrandé para que lo vean bien. Bien, ese es el eje Z. Voy con el eje X. El punto de intersección del plano con el eje X está acá. Ese punto que lo voy a agrandar y le voy a poner un color rojo también. No sé si lo alcanzan a ver al punto de intersección del plano.
¿Están? Ahí se ve el punto de intersección del plano este, color celeste, con el eje X, que es este punto D que está en rojo. Si ustedes se fijan, ese punto tiene coordenadas 0 de Z y 0 de Y. Este punto que está acá no tiene coordenada en Z y no tiene coordenada en Y. En realidad son nulas las coordenadas. Bien, habiendo visto esto, me vuelvo al Word. Y esto yo se lo podría haber dicho, pero bueno, ya que tenía el GeoGebra quería que lo vieran. ¿Qué puedo decir? El punto de intersección del plano con el eje X se da cuando Y es igual a 0 y cuando Z es igual a 0. Lo mismo, el punto de intersección del plano con el eje Y se da cuando X es igual a 0 y Z es igual a 0. Y el punto de intersección del plano con el eje Z se da cuando X es igual a 0 y cuando Y es igual a 0. Entendiendo esto, y espero que todos lo hayan podido ver, vamos a ver cómo calculo el punto de intersección del plano cuya ecuación yo les acabo de dar con el eje X. Vamos a hacer primero esto que tengo acá. Vamos a tomar la ecuación del plano y lo que vamos a hacer es decir, bueno, para intersectar el eje X, Y vale 0 y Z vale 0. O sea, todo esto va a desaparecer. De acá puedo despejar X y me va a quedar que 2X es igual a 12, o sea que X es igual a 6. ¿Qué quiere decir? Que el plano intersección el eje X es un punto, lo voy a llamar P, el punto de intersección del plano con el eje X va a ser un punto de coordenada 6, 0, 0. Bueno, lo mismo el punto de intersección del plano con el eje Y. Vamos a tomar la ecuación del plano y vamos a decir que X y que Z vale 0. En ese caso me va a quedar que 3Y menos 12 es igual a 0. Perdón, menos 3, sí. Menos 12 es igual a 0. Despejo Y, yo les digo rápidamente, les va a dar menos 4. Entonces voy a decir que el punto R de coordenadas 0 en X menos 4 en Y, 0 en Z, es el punto de intersección del plano con el eje Y. Y lo mismo hacemos para Z. Tomamos la ecuación del plano y lo que vamos a ver es que si X vale 0 e Y vale 0, me va a quedar 6Z más 12 igual a 0, 6Z, perdón, menos 12 igual a 0, y ahí obtenemos un punto, y despejo esta ecuación, despejo Z, me queda que Z va a ser 2. Entonces voy a tener que el punto Q, que va a ser el punto de intersección del plano que yo les acabo de dar su ecuación, con el eje Z va a ser el 0, 0, 2. Y ahí obtuve los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Este cálculo de los puntos de intersección es muy interesante porque siempre lo vamos a ver. Bien, si no hay preguntas, que aparentemente no hay, tratamos de continuar. Bien, están viendo creo que un Paint, que tienen algo que vimos antes de las rectas paralelas, las voy a sacar y voy a ver algo nuevo. Lo que voy a ver ahora generalmente es difícil de entender. Generalmente, va, difícil no, pero a veces cuesta un ratito verlo. Entonces voy a tratar de ser lo más explícito posible, porque para colmo queda grabado, y entonces van a necesitar eh, que lo explique tranquilo. A ver si me pueden llegar a entender. Voy a tener un plano, lo voy a hacer acá el plano.
En realidad lo que voy a graficar es una porción del plano. El plano va a tener por ecuación ax más bi, de la ecuación general, que es la única que conocen hasta el momento, más ez más d igual c. Y vamos a estudiar en la ecuación general del plano qué pasa si el coeficiente de la x es cero en un plano. O sea, si no aparece la x en un plano, quiere decir que su coeficiente es cero, ¿sí? Tengo cero por x. El plano va a tomar esta estructura, va a ser bi más ez más d igual cero. Vamos a ver un plano que tenga esta ecuación. Este es el que me interesa a mí. Este es el que vamos a estudiar. Vamos a ver qué pasa cuando el coeficiente de la x no aparece en la ecuación general del plano. Y vamos a suponer que el plano tiene esta estructura, ¿sí? Este plano, que no tiene x, porque el coeficiente a es cero, tiene esta estructura. Bueno, lo primero que vamos a analizar es cuál sería el vector perpendicular al plano. El vector perpendicular a este plano, si lo hacemos, sabemos que son las coordenadas, perdón, las componentes de uno de los vectores perpendiculares al plano, porque hay infinitos, ahí saco uno de ellos. En este caso va a ser 0, b, c. ¿Sí? O sea, 0 la primera componente, b y c, dos números reales que la vamos a tomar genéricamente. Esto es como un teorema, como una demostración, ¿sí? Porque estoy tomando todo genérico. Y ahora yo me voy a preguntar, si analizo este versor, ¿se acuerdan del versor i? Que era 1, 0, 0, el versor i. Lo que me pregunto es, dado este plano cuya ecuación ven acá, que yo lo grafiqué acá, que le grafiqué el vector normal y que dije, bueno, el vector normal tiene estas componentes. Me pregunto, este versor i, en esta situación, ¿en dónde estaría? Y no sé, es muy difícil de ver. O sea, en el caso de un plano que no tiene, que en su ecuación no tiene variable x. Entonces, para ver eso, lo que se me ocurrió es hacer el producto escalar entre el n y el i. El producto escalar entre el n y el i. Entonces vemos que el n es 0, b, obviamente distinto de 0, y c, distinto de 0, escalar el i, que es el 1, 0, 0, el versor asociado a cualquier vector del eje X o al eje X. ¿Cuánto me da este producto escalar? A ver, alguien que me diga. Pueden escribir en el chat. El vector 0, b, c, escalar el 1, 0, 0. Y tenemos que hacer la operación. Muy bien, Martín. La operación sería era este por este más este por este más este por este. El producto escalar me da un número. 0 por 1, 0. B por 0 para cualquier valor de B, 0. C por 0 para cualquier valor de C, 0. O sea que esto me da 0. Si me da 0, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es n respecto a i? Si el producto escalar, muy bien.
Muy bien, entre dos vectores me da 0, los vectores son perpendiculares. O sea que n es perpendicular ahí. O sea, ¿dónde estaría el i? Y, por ejemplo, el i podría estar acá. Por ejemplo, el i puede estar ahí, para que sean perpendiculares. Esto estaría bueno hacerlo en clase, con una carpeta y dos viromes y alguien que me ayude, pero bueno, no se puede. Lo puedo mostrar la clase que viene. Entonces, si el i está acá, fíjense que acá el i es perpendicular al n. No entendí la pregunta, Sergio, como en cualquier punto. No, no entendí. Volvé a escribir, por favor, o abrí el micrófono. Discúlpame. Entonces, el i va a ser perpendicular al n. Pero recuerden que por el versor i pasa el eje x. O sea, por acá arriba de i pasa el eje x. Entonces me pregunto, si el n es perpendicular al i, el i, ¿cómo es respecto a mi plano pi? Por ejemplo, lo llamo pi. Y lo que yo voy a ver es que si el n es perpendicular a pi, perdón, el n es perpendicular a pi, sí, y también es perpendicular al versor i, el plano pi es paralelo al versor i. Y como el versor i, ¿sí?, está sobre el eje x, mi plano es paralelo al eje x. Entonces, esta es la conclusión que yo saco, que si en la ecuación general de un plano falta la variable x porque su coeficiente es nulo, el plano es paralelo al eje x. Esa es una conclusión que está en el apunte que yo ahora voy a desarrollar. Voy a volver al Word, que tengo poquito tiempo. Esto se llama, lo que vamos a ver ahora, casos particulares de la ecuación general del plano. Si yo tengo un plano, lo voy a llamar pi, y como la recta la llamaba r, a este lo voy a llamar pi, de ecuación general ax más bi más cz más d igual 0, vamos a analizar varios casos. Un primer caso va a ser qué pasa si a es igual a 0, b es distinto de 0, c es distinto de 0 y d es distinto de 0. En este caso, la ecuación del plano pi va a cambiar y va a ser, no, pi más z más d igual 0. Y yo sé que en este plano, como no está la variable, en la ecuación de este plano, no está la variable x, porque el coeficiente a es 0, porque el coeficiente que acompaña a la x es 0, va a ser un plano que es paralelo al eje x. ¿Cómo lo deduje? Bueno, comparé el vector perpendicular de este plano con el versor y, con esa grafiquita que hice recién, y ahí me doy cuenta. De la misma manera, y con el mismo plano, puedo establecer un segundo caso. A ver, vamos para abajo. Un segundo caso donde A sea distinto de 0 y B sea igual a 0. En este caso, la ecuación general del plano se me va a transformar en esto.
B es igual a cero, todos los otros son distintos de cero. Bueno, acá lo que yo puedo afirmar que si un plano tiene esta estructura, tiene esta ecuación, que es la que yo estoy sombreando, como no veo en su ecuación la variable y por ser su coeficiente nulo, el plano es paralelo al eje y. ¿Cómo lo puedo demostrar? Bueno, haciendo una grafiquita como la que hice ahí yo recién en el Paint y haciendo el producto escalar entre el vector normal y el versor J. Y ahí voy a ver que el plano va a ser paralelo al eje Y, porque no está la variable Y. Vamos a tener un tercer caso que va a ser muy similar a lo que estamos viendo, ¿sí? En este tercer caso, B va a ser distinto de cero y el que va a ser cero es C. En este caso, el plano va a tener esta ecuación, que voy a copiar ahora, o sea, no va a tener, en este caso no voy a tener z, no va a estar la variable z porque su coeficiente es cero. Si en la ecuación general de un plano yo no veo la variable z, entonces el plano es paralelo al eje z. Y va a haber un cuarto caso, que ese me lo van a decir ustedes, porque algo habíamos hablado en la recta en el plano. En ese cuarto caso voy a tener, por ejemplo, esto, que A, B, C, D, todos distintos de cero, excepto D que va a ser igual a cero. ¿Qué pasa si D es igual a cero? ¿Cómo me queda la ecuación del plano? Me queda esto. Ahora tengo las tres variables, lo que no tengo es el término independiente. Y como ustedes estudiaron sistemas de ecuaciones lineales, acá el D es el término independiente, es en el plano, en la ecuación del plano. Es un número, ¿sí?, que no tiene ninguna variable. Si ese número es cero, me queda este tipo de ecuación, una ecuación que tiene tres variables y el término independiente es cero. Eso se llama ecuación homogénea, así como ustedes vieron los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, que podían tener dos tipos de soluciones, una solución única, que era x igual a cero, y igual a cero y z igual a cero, o infinitas soluciones que incluían al 0, 0, 0. ¿Qué puedo decir en este caso? En este caso voy a tener infinitas soluciones para esa ecuación, que son los infinitos puntos de paso del plano, pero va a haber uno que va a ser el 0, 0, 0. O sea, lo que yo voy a decir en este caso, que el punto 0, 0, 0 pertenece al plano pi. O sea que si D vale 0, el plano pasa por el origen de coordenadas. Recapitulamos un poco todo lo que vimos en estos cuatro casos. Vamos a empezar con los tres casos y lo vamos a decir de manera general. Si en la ecuación general del plano me falta una de las variables, o me falta la x, o me falta la y, o me falta la z, una de las tres me falta, ¿sí? Me falta una variable, ¿sí? Por ser nulo su coeficiente, entonces el plano va a ser paralelo al eje de la variable que me falta. O sea, en este caso me falta la variable x, el plano va a ser paralelo al eje x. En este caso me falta la variable y en la ecuación general del plano, el plano va a ser paralelo al eje y. Y en este caso me falta la variable z, en la ecuación general del plano me falta la variable z, el plano va a ser paralelo al eje z. Si el plano no tiene término independiente, el plano pasa por el origen. En el apunte está todo explicado paso a paso, los cuatro casos. Cualquier duda me consultan.
El quinto caso. Va a haber un quinto caso que va a ser esto. Con la misma ecuación general del plano, con esta, vamos a ver qué sucede con esa ecuación general. ¿Qué sucede ahora si A es cero y B es cero? Acá me faltan dos. La ecuación del plano va a tener esta estructura. CZ más D igual cero. Bueno, y ahí vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? ¿Qué podemos analizar con esta situación? Me voy a ir a un Paint y ahí vamos a analizar la situación. Ahí tengo bueno, este tengo el anterior, ¿sí? Lo que voy a hacer es borrarlo. No lo voy a guardar. Vamos a hacer un planito chiquitito. Acá hay uno. Otro plano ahí por acá. Vamos a hacerlo más chico. Ahí medio irregular, pero no importa. Es una porción de un plano. Este plano va a tener ecuación ax más bi más z más d igual cero. Y lo que voy a analizar es qué pasa si a y b es cero. Si a y b es cero, la ecuación del plano va a ser c z más d es igual a cero. Entonces, el vector perpendicular a este plano, voy a llamar pi, el plano que voy a llamar pi, ya tengo que terminar casi. El vector perpendicular a este plano, que lo voy a llamar n, va a tener por componentes 0, 0, c. Ese 0 está horrible, lo arreglo. Entonces, y me voy a preguntar, este plano, ¿qué relación tiene con el versor K? ¿Se acuerdan que el versor K era un versor que tenía por componentes 0, 0, 1? Fíjense, si yo a este versor K lo multiplico por un número C, el producto de un real por un vector, C por K, ¿cuánto me da? Multiplico todas las componentes por K. Me queda 0, 0, C. O sea, me queda el vector N. Si yo al versor K lo multiplico por el número C, me da como resultado el vector N. O sea que K y N, vectores, versor K y vector N, en definitiva el versor es un vector, son vectores que están relacionados por una constante. Quiere decir que K y N son paralelos. O sea que el K estaría acá, por acá, porque el K y N es paralelo. O sea que el N es paralelo al K y el N es perpendicular al pi. ¿Qué va a querer decir? Que el K también va a ser perpendicular a mi plano, pero por el K pasa un eje, tendría que ser para el lado, que es el eje Z. Quiere decir que si mi plano, en la ecuación general del plano, falta la variable X y falta la variable Y, el plano va a ser perpendicular al eje Z. ¿Sí? El plano va a ser perpendicular al eje Z. Así, ahí tengo, ahí va. Bueno.
No me quiere quedar. Aguárdenme que quiero mostrar una cosa. Ahí tengo un eje. Acá tengo otro eje. Tratando de hacer los tres ejes coordenados. El X, el Y y el Z. Vamos a hacerle. Acá tengo el X, acá tengo el Y y acá tengo el Z. Vamos a marcarlo. X y Z. O sea que si en mi plano falta el X y el Y, el plano, digo, es perpendicular al eje Z. O sea, el plano andaría más o menos por acá, perpendicular al eje Z y paralelo al plano XY. ¿Sí? Paralelo a este planito que está acá. Eso es lo que demostraría en estos casos particulares. Entonces, en este caso, ¿qué voy a decir? El plano pi, que tiene, en este caso voy a decir que este plano pi es perpendicular al eje Z o paralelo al plano XY. Va a haber un sexto caso, que lo vamos a analizar muy rápidamente, y la próxima, ustedes miren el sexto y el séptimo del apunte, donde voy a tener A0, B distinto de 0, y C0. Entonces, ¿cómo me va a quedar en este caso la ecuación del plano? Si A y C valen 0, me queda BI más D igual 0. Bueno, en este plano, como en la ecuación general de este plano, me falta o me aparece solamente la variable y, quiere decir que el plano es perpendicular al eje y paralelo al plano que forman XZ. Y tendré un caso más, que lo veremos la clase que viene. Y acá tendríamos todo por hoy. Si quieren hacer alguna pregunta antes de irse, con gusto lo pueden hacer. Si no, los dejo ir en paz. Profe, todo esto va a estar subido a YouTube, ¿no? Ahí lo grabo. Bueno, el caso 6. A igual 0, A igual 0, C igual 0. Ya me queda BI más D igual 0. En este caso, ¿qué voy a decir? Lo que voy a escribir abajo es una copia, así que está mal. El plano es paralelo, perdón, es perpendicular al eje de la variable que me aparece en la ecuación y paralelo al plano formado por las variables que no me aparecen. Ese es el sexto caso. Y en el séptimo caso, digo rápido, voy a tener, por ejemplo, B0 y Z0. Me va a quedar AX más D igual 0. En este caso digo que el plano es perpendicular al eje X o el plano es paralelo al plano YZ. Ese es el último caso.